y para su gloria. Amén y amén. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia? ¿Qué distingue a una iglesia? Una marca es una distinción, algo que hace una diferencia entre una reunión y otra. Hay muchas reuniones, ¿verdad? Los clubes hacen reuniones, los trabajadores hacen sus reuniones en la mañana. Hay muchos tipos de reuniones, pero ¿qué es lo que distingue a la iglesia de Dios? ¿Cuál es una marca que distingue a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo? Bueno, una de las marcas que distingue es la predicación de la palabra, la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Es esa predicación que toma el punto principal del texto que se lee y hace de ese punto principal del texto, hace el tema de la predicación de la palabra. Esto da fruto y quiere decir que el que gobierna la predicación es la palabra de Dios y no el predicador. Cuando el punto principal de lo que se lee viene a ser el punto del sermón, es la palabra de Dios la que gobierna, la que dirige a la iglesia, la que instruye, y no son los pensamientos del hombre. Porque hay ocasiones que hay quien se puede parar en un púlpito y lee un texto, pero lo usa nada más como una plataforma de lanzamiento de un cohete. ¿Qué quiere decir? Lee el texto y despega, pero ya nunca se acuerda de la plataforma. Nomás usó el texto para despegar y ya no regresa al texto, ni predica el texto y empieza a decir muchas cosas de acuerdo a su pensamiento y no se ciñe a la predicación, a lo que dice la palabra. ¿Qué le da valor a la predicación? ¿Qué le da valor al predicador? ¿La palabra de Dios o es el predicador el que le da valor a la palabra de Dios? Suena como trabalenguas, ¿verdad? ¿Qué le da valor al predicador? ¿La palabra o es el predicador el que le da el valor a la palabra según como le explique él? Pues es siempre la palabra. Si el que predica y abre la Biblia y empieza a proclamar las verdades del Evangelio, es porque tiene una autoridad y esa autoridad no viene de él mismo, esa autoridad viene de ¿qué? De la Escritura, porque la palabra de Dios es la autoridad final. Entonces el día de hoy estaremos viendo este tema, las marcas de una iglesia, que es la predicación. Qué importante es la predicación de la palabra de Dios, la importancia de la predicación de la palabra de Dios y cómo la aplicamos a nuestra vida. Dice nuestro texto en Hebreos capítulo 4, versículo 12, entramos en nuestro punto 1, la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si algo tiene la palabra de Dios es que es viva, que no es letra muerta, que tiene vida. Y algo que tiene vida alimenta, nutre, es capaz de transmitir vida. Cuando tú te acercas a un río de agua, el agua está viva, ¿verdad? Corre y alimenta y los animales se van alimentando. Es una idea, es un ejemplo muy, muy sencillo, pero el agua está corriendo, está viva. Pero cuando el agua está estancada, empieza a dar un mal olor y en lugar de ser de vida, es de perjuicio para el que bebe esa agua. Es un ejemplo para indicarnos que la palabra de Dios tiene vida, siempre trae un beneficio para nosotros, porque es viva y eficaz. Aparte que tiene viva, es efectiva. Quiere decir que hace el trabajo. Ahora cuando me desperté y vi la nieve, que nevó, era pleno 10 de abril en Idaho, así es. La respuesta es sencilla, vivimos en Idaho. Entonces, dice la palabra de Dios en Isaías que como desciende del cielo la lluvia y la nieve y riega la tierra y dice que no vuelve a ella vacía. Fíjense cómo la palabra de Dios desde siglos ya mostraba el ciclo del agua, ¿verdad? Que llega la nieve, cae, luego se derrite y luego baja en agua y da vida a todos. Dice que la palabra de Dios así es.
Dice el Señor, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, siempre hace un trabajo y es efectiva. ¿Quieren una prueba de que la palabra de Dios es efectiva? Somos nosotros, cómo fuimos transformados, cómo nuestro pensamiento cambió, cómo nuestro modo de vivir es diferente, ¿verdad? Cómo ya visitas a tus familiares y dices, te desconozco, o sea, yo no llevo este ritmo de vida, o sea, no somos iguales, sino porque se crea uno más que los familiares que caminan lejos de Dios. Pero esto nos ayuda a ver lo que ha hecho la palabra en nuestros corazones, que nos ha transformado, porque nosotros estaríamos igual de no ser por la palabra, por la eficacia de la palabra. Es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es un lenguaje muy antiguo, ahorita nomás vemos las espadas en museos, ¿verdad? O vemos las espadas no sé, hay gente que sí tiene espadas, pero en aquel tiempo una espada de dos filos donde entraba, donde pegaba, penetraba. Quiere decir que era muy filosa y cortaba, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios es tan filosa que penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, hasta lo más profundo. Y luego nos pone un ejemplo del cuerpo humano. No nada más el alma y el espíritu, pero nos lo explica. Y observemos en el texto cómo nos lo explica. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, o sea, en donde se juntan los huesos, las coyunturas y los tuétanos. El tuétano es lo que está dentro del hueso. Como cuando comes un caldo de cocido que ves el tuétano ahí bien rico, que se lo come uno con limoncito y sal. Es muy sabroso, ¿no? Pero es lo que está dentro del hueso. Entonces, lo que está explicando el texto es que la palabra de Dios tiene el poder de atravesar el alma humana y hasta lo más íntimo de los pensamientos. Se me viene a la mente el rey David, ¿verdad? De que decía, aún no está la palabra en mi lengua y hay aquí que tú la sabes toda. Quiere decir que Dios examina hasta lo más profundo y su palabra tiene el poder. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de entender, eso es discernir, entender, de poder observar y entender lo que pensamos en lo más íntimo. Por eso es que cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, la palabra de Dios siempre trae ¿qué? Un autoexamen. Siempre nos llama a examinarnos, trae consuelo, trae exhortación, trae pero también confronta. Discierne las intenciones del corazón. ¿Por qué estamos explicando este texto? Porque estamos dejando en claro el poder que tiene la palabra de Dios. Y una de las marcas de una iglesia congregada es que se debe de predicar la palabra de Dios. Debe de predicarse lo que Dios habla o lo que Dios dice. Ya leímos Hebreos 4:12, en primera de Pedro 1:23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que nace de nuevo la criatura? Porque escucha la palabra de Dios. Tiene el poder de transformar, de cambiar a las personas. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces la palabra de Dios hace que nazca de nuevo la criatura, pero aparte de eso, hace su obra en los que creen, continúa haciendo la obra en los cristianos. Por eso cada domingo que nos exponemos a la palabra de Dios nos va moldeando, nos va cambiando, nos va quitando las impurezas. Estamos en el proceso de la santificación que dura toda la vida, como lo vimos en nuestra doctrina al empezar, un proceso de santificación.
Juan 17, 17. El Señor Jesucristo en su oración sacerdotal o intercesora antes de ir a la cruz, oró por sus discípulos y en su oración en Juan 17, 17 le pidió al Padre y le dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados a través de la palabra. Es tan importante la palabra de Dios que por eso es una distinción de una verdadera iglesia, de una iglesia con doctrina sana, que tiene que exponer la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte, hace nacer de nuevo, purifica los corazones y nos va santificando, ¿verdad? 4 cosas. ¿Qué pasa si no hay una exposición o una predicación fidedigna a la palabra de Dios? ¿Qué pasa si la palabra de Dios no es predicada de una manera efectiva, de una manera lo que Dios dijo? Una marca de una iglesia es la predicación de la palabra. Y alguien puede decir, sí, pero en todas las iglesias se predica la palabra, ¿sí o no? Pero tenemos que observar que si la palabra tiene ese poder, es la palabra de Dios la que debe ser predicada y no el pensamiento del hombre. Si la palabra de Dios no es predicada expositivamente, dejando que ella sea la que hable, ella sea la que gobierne, que sea el punto principal, ¿qué va a pasar? ¿Pierde efectividad la palabra? Si alguien empieza a predicar la palabra, pero la diluye, ¿qué es diluirla? Rebajarla. ¿Para qué la rebaja? ¿O para qué la diluye? Para que rinda más. Exactamente. ¿Por qué alguien diluiría la palabra de Dios? Para que rinda más fruto, ¿verdad? Entre comillas. Para atraer más gente. Para llenar la iglesia. Porque si le predicas a alguien que está en pecado, que está en maldad y que ocupa arrepentirse, se va a ir la gente. Decía un hermano, pon un letrero allá afuera que diga, venga a recibir bendiciones y milagros. Y va a llegar gente, pero si pones, hay un letrero que diga, arrepiéntase de sus pecados, venga a escuchar la palabra de Dios, arrepiéntase. Dios, el mensaje del evangelio, no, así llegó Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Entonces, si el predicador no da el mensaje, y créanme hermanos, esto es real. Hay iglesias en las que no se menciona la palabra pecado, que no se menciona la palabra sangre, que no se menciona, que no se quiere ofender a las personas. Hicimos una serie de videos en la página de Facebook. No sé si han visto algunos videos en donde explicamos en 1.5 minutos algunas doctrinas. Explicamos primero la creación, que es la creación del hombre, cómo creó Dios al hombre. Dura como 1 minuto y 30 ese video, y es algo, yo explico en pocas palabras. Explicamos ese video de la creación. Y después pusimos otro video sobre la caída del hombre, el pecado, la condición en que está el hombre y que ocupa arrepentirse. Y luego pusimos otro video de la redención, lo que Dios hizo para redimirnos y la esperanza y vida eterna que hay en Cristo Jesús. Nos falta un video de la glorificación, son 4: creación, caída, redención y glorificación. Son 4 pasos. La creación, ¿cómo creó Dios al hombre? Segundo paso, la caída del hombre que pecó. Tercero, redención, que Dios redimió al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Cuarto, glorificación, cuando morimos y nos vamos al cielo. Pero hasta ahorita van 3 videos. ¿Cuál video creen que tiene más vistas? De los 3.
Pues el de la redención, que Cristo murió por los pecados y que hay un Salvador. ¿Cuál video creen que es el que tiene menos vistas? La caída del hombre. Pero por mucho, por mucho. Tiene muy poquitas vistas. Y otra vez el punto no es las vistas o el punto es el ejemplo, que a nadie le gusta que le digan que está en pecado. Entonces, cuando el predicador no expone la palabra de Dios con fidelidad y la diluye, ese mensaje, esa predicación la acomoda a su propia mentalidad, a su propio gusto. ¿Para qué? Para su propio beneficio. ¿Cuál es su beneficio? Tener más miembros, tener una iglesia más grande, hacer crecer el ministerio. No tiene nada de malo tener un ministerio grande. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene un trabajo y tiene convertidos. Hace la obra. Un hermano llegó y con mucho trabajo puso una iglesita en un pueblo, en una ciudad. Puso una iglesia cristiana, fiel el hermano, empezó a predicar el evangelio y tenía su grupito de hermanos, y a 2 cuadras se puso otra iglesia grande con recursos y una iglesia de la prosperidad. ¿Qué es una iglesia de la prosperidad? Alguien que anuncia: venga a recibir su milagro, tú estás bien, tú eres hijo del rey, y tú declara, decreta y establece y vas a tener todas las bendiciones y todo. ¿Y a quién creen que se le llenó la iglesia? Al de la prosperidad. Y el hermano acá batallaba, pero ¿saben qué? Un hermano se le acercó y le dijo: Dios te ha llamado a predicar la palabra y a ser fiel a la palabra. A ser fiel a la palabra. Comencé explicando el texto de Hebreos 4:12, por qué es importante predicar la palabra, porque es la que da vida, es la que transforma, es la que nos cambia, es la que nos alimenta, es la que nos mantiene. Si no se le da la palabra sana a la iglesia, si no se le da lo que Dios dice, ¿cómo va a estar la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Lo pongo en un ejemplo. Una mamá que tiene, vamos a decir, niños. Si al niño, la mamá le da al niño lo que quiere, ¿qué le va a dar de comer? Si tú le das al niño lo que quiere, ¿qué quiere el niño comer? Mac and cheese, hamburguesas y pizza. Y son felices. Yo no sé qué tiene la pizza, pero siempre los niños se la comen. O sea, no sé qué tiene. Es harina, queso y todo, pero es pizza y no sé. Y nunca le da agua al niño, nunca le da verduras, nunca le da vitaminas, nada más le da eso. ¿Cómo va a estar el niño? Pues es niño y tiene su cuerpecito y va creciendo, pero a la larga le va a afectar. Si hay alguien que no nutre a sus hijos, pues los niños van a estar. Si es una comida que no tiene nutrientes, los niños van a estar ¿qué? Desnutridos. Si la mamá no le da al niño lo que quiere, sino lo que necesita, y le balancea bien la comida, ni modo, mijo, tienes que comer el brócoli, te tienes que comer las verduras, el caldito de pollo, te tienes que, sí vas a comer una golosina, pero hay un límite, nada más comes poquita, y le mantiene así. ¿Cómo va a estar el niño? Saludable, porque está recibiendo lo que necesita, no lo que quiere. Así es en el ámbito espiritual. Si a la iglesia se le da lo que la iglesia quiere escuchar, no va a estar nutrida, no va a estar enseñada en la palabra de Dios. Si se le da lo que necesita, va a haber crecimiento espiritual. Hablamos que la predicación expositiva es aquella que toma el texto que se va a predicar y saca cuál es el tema del texto y hace de su sermón. Ese es el tema del sermón. ¿De qué está hablando este versículo, estos versículos? Está hablando de la palabra de Dios. Por ejemplo, algo muy sencillo, en el versículo que leímos, que ya explicamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 en nuestro texto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es el tema del versículo 13? Si tuviéramos que sacar, leyéndolo, ¿cuál es el tema del versículo 13? El poder de la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Porque describe lo que la palabra de Dios es, que es viva, que es efectiva, que es como una espada, que penetra, que discierne o ve los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el tema del versículo? El poder de la palabra. Si tomamos este texto y empezamos a explicarlo, ¿de qué vamos a hablar? ¿O de qué estamos hablando? Del poder de la palabra. Pero si el que predica no se ciñe a la palabra, él va a empezar a poner ejemplos o va a empezar ya sea a ponerse él de ejemplo o empezar a dar sus propias ideas. Y es algo muy común cuando alguien no se ciñe a la escritura, cuando alguien no es gobernado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que gobierna al predicador, no el predicador a la escritura. Decía, hay una persona que proclamó a voz en cuello y agarró la Biblia y dijo, esta son consejos que Dios dejó de los santos hombres, pero esta no es la palabra de Dios. Dijo, esta no es la palabra de Dios. La palabra de Dios la traigo yo. Así dijo. Estos son consejos que debemos seguir, pero esta no es la palabra de Dios. La palabra de Dios la traigo yo. Así dijo él. Este señor era gobernado por la palabra o él gobernaba la palabra de Dios. ¿Cuál era la autoridad final? ¿La Biblia inspirada por Dios o él? Él era la autoridad. Y esto pasa, no tienen idea, hermanos, cómo pasa. ¿Te quieres dar cuenta si alguien no ama la palabra, no se ciñe a la palabra? Cuando lee la escritura ya le anda por acabar de leerla, porque ya quiere decir lo que él cree o lo que él piensa. O la lee y ni siquiera regresa a ella. Porque quiere expresar lo que él quiere o lo que él, sus propias ideas. Y se pone por encima de la palabra de Dios. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. ¿Cuáles son las consecuencias de que alguien no se ciña a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es pura, es santa, hace la obra, hace nacer de nuevo, transforma a la persona y da vida, ¿qué pasa cuando no se da esa palabra de Dios? Pues no hay genuinas conversiones, no hay genuinos cristianos. Si das un evangelio que no es el evangelio, ¿qué vas a tener? Vas a tener cristianos que no son cristianos. ¿Cuántas veces sucede una persona que tiene un problema? Cualquier problema. Y viene a la iglesia y se acerca, ¿verdad? Porque tiene un problema. Una vez un señor llegó y diciendo, mi esposa me quiere divorciar. Y fue a la iglesia como 3 veces. Dijo, mi esposa me quiere divorciar. Y yo hablé con él y dije, ¿por qué te quiere divorciar? No, pues es que trabajo mucho, pero yo le doy todo y pues yo le doy todo lo que me pide, pero saqué una troca y pues tengo que trabajar para pagar la troca y todo, pero pues ella me quiere divorciar, yo no quiero que me divorcie, tú dime qué es lo que puedo hacer. Y se acercó a la iglesia con un problema. Estoy platicando así, o sea, el problema, pero él se arrimó, ¿por qué? Por un problema, porque sí tenía un problema. Él quería que su esposa no lo dejara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con una persona? ¿Qué es lo primero que necesita una persona así? En este caso,
lo primero que necesita, su más grande necesidad no es que lo deje su esposa, o que vaya a perder la troca, o que vaya a perder el trabajo. ¿Cuál es su mayor necesidad? Su salvación de su alma. ¿Sí o no? Entonces, con amor, ¿qué es lo que se le tiene que dar a la persona primero? El plan de la salvación, el evangelio. El plan de la salvación, el evangelio, y decirle, el evangelio son buenas noticias de lo que Cristo hizo para salvar a la humanidad, pero estas buenas noticias empiezan con malas noticias. A ver, explícame eso. Sí, eres pecador y si no te arrepientes te vas al infierno. El evangelio es una buena noticia, pero empieza con una mala noticia, que tienes problemas con Dios. Estás lejos de Él, caminas lejos de Él, y si no te arrepientes y cambias de vida, tu destino final va a ser lejos de Dios. Pero, oye, espérate, eso suena muy fuerte, ¿verdad? Como que, ay, por eso no me gusta ir a la iglesia, porque luego mandan a la gente al infierno. No, no, la iglesia no manda a nadie al infierno. La palabra de Dios es clara. Y si yo no le digo a esta persona, estoy hablando de esta persona, estamos poniendo el ejemplo, y si yo no le digo a él la verdad, ¿cómo sería un ejemplo de diluir el evangelio? Bueno, un ejemplo de diluir el evangelio sería, no, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti para que tu esposa no te deje, para que tú conserves el trabajo, puedas seguir pagando la troca y que todo esté bien contigo. ¿Sí o no? No, no, no. Entonces, tenemos que decirle, si diluimos el evangelio, le vamos a decir, todo va a estar bien. Vamos a orar por ti para que tu esposa no te abandone, para que acabes de pagar la troca y, y todo va a estar bien. Pero mira, tú nomás sigue viniendo a la iglesia. Arrímate a la iglesia. Ven todos los domingos y arrímate a la iglesia y vas a ver que todo se va a solucionar. Tu vida se va a solucionar y va a ser miel sobre hojuelas. Todo va a cambiar. Vas a salvar tu matrimonio, vas a salvar tus hijos y todo va a estar bien. Eso es el evangelio. ¿Y saben qué es y lo he visto, hermanos, lo vi en mi vida cristiana, lo he visto, personas que se arriman con problemas, no como ese, con otros problemas, no sé, se murió un familiar o algo, lamentablemente, pero se arriman y los apapachan, empiezan a ir a la iglesia, empiezan a escuchar, se empiezan a reunir los domingos, empiezan a convivir con los hermanos, empiezan ellos y ya, dicen, ya me convertí en cristiano, ya me convertí en cristiana. Voy a la iglesia, me junto con los hermanos, es más, hasta no fallo los domingos. Y hay gente que así empieza y que no nace de nuevo, que no cambia, que no se arrepiente. En este caso, ¿por qué no se arrepintió? ¿Por qué no se arrepintió? Pues ¿por qué no le diste el evangelio? Porque lo diluiste y le dijiste que todo iba a estar bien y no le dijiste que el primero que ocupa arrepentirse es él y que tiene un problema con Dios. Y puede haber personas que pasen los años y los años y que nunca se han arrepentido, nunca te has visto pecador y que digas, sí, estoy en la calle, estoy en la ruina, soy un pecador, me arrepiento, Señor Dios mío, Padre, ten misericordia de mí, no quiero yo, te entrego mi vida, perdóname, acéptame, acéptame. Lo primero, para tener un Salvador hay que estar perdido. Para tener un padre hay que estar huérfano. Primero. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo puede alguien tener o llamar a Jesús Salvador y de qué te salvó si nunca te has arrepentido? Nomás te hizo mejor persona. Ese es el perjuicio cuando la palabra de Dios no es expuesta con fidelidad. ¿Cuáles son los atributos de la palabra de Dios? ¿Cuáles son sus cualidades?
Bueno, la palabra de Dios es inspirada. ¿Qué es inspirada? Quiere decir que Dios inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron las escrituras. En la palabra de Dios hay muchos autores, son 66 libros. La Biblia, la palabra Biblia significa libros, porque aunque es un libro, pero en realidad son 66 libros dentro de la Biblia. No son 66 autores, porque algunos escribieron varios libros. Pero aquí tenemos 66 autores que salen de acuerdo y que Dios inspiró. Dios sopló, dice en Primera de Pedro, que la palabra de Dios, los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene errores ni fallas, que es perfecta. Salmo 12:6. La palabra de Jehová es como plata refinada 7 veces en horno de tierra. Como plata refinada 7 veces. Es perfecta. Dice que no tiene ningún error. La palabra de Dios es autoritativa. Quiere decir que es la autoridad final, es la regla final para todo asunto de fe y práctica. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a lo que está escrito, no les ha amanecido. Es imprescindible la palabra de Dios. Sin ella no podemos conocer a Dios. Que es imprescindible, algo de lo que no puedes prescindir o algo que no puedes vivir sin ello, como por ejemplo el oxígeno. Si te sales del mundo, de la atmósfera, no vas a vivir porque no hay oxígeno afuera. El oxígeno es algo indispensable para vivir. Bueno, la palabra de Dios, sin ella no podemos conocer a Dios ni nacer de nuevo. Romanos 10:17 dice, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es solamente que la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios, a través de la escritura. La palabra de Dios es suficiente. Quiere decir que es todo lo que necesitamos para la vida de piedad. Y la palabra de Dios es clara, es nítida. En las cosas concernientes a la salvación, la Biblia es clara. Salmo 119:105, un versículo que me aprendí hace mucho. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tiene el poder a través del Espíritu Santo para transformar vidas y cambiar. Con todos estos atributos de la palabra de Dios, con lo que ya vimos que hace la palabra de Dios. No es para que temamos ante la palabra de Dios. No es para que cualquiera que se pare en un púlpito y abre la escritura y dice, así dice el Señor. Este trabajo, es algo que debemos de temblar ante la palabra de Dios. De tener reverencia, de decir, Dios mío, ayúdame a expresar tu palabra con fidelidad. Es lo que todo predicador debe de tener, ese temor. Dijo el apóstol Pablo, no somos como muchos que medran la palabra de Dios, sino que hablamos delante de Dios y de parte de Dios. En el tiempo de Pablo había muchos que medraban. ¿Quiénes son los que medran? Los lobos, ¿verdad? Los perros ladran, los lobos medran, así se le llama. Dijo Pablo, no somos como muchos que medran con la palabra de Dios. Digo que son lobos. Dijo Pablo, sino que hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. ¿De quién habla? ¿De parte de quién habla alguien que expresa la palabra de Dios? De parte de Dios. Dijo Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, os rogamos por medio de Cristo, reconciliaos con Dios.
El que predica nada más tiene que dar la palabra de Dios. Esto es una marca esencial de una iglesia, en toda la extensión de la palabra, de una iglesia cristiana, que la palabra de Dios es el centro. Cuando los reformadores en los 1500 se levantaron en contra de la Iglesia Católica y empezaron ellos un movimiento, ¿no?, de reforma, los protestantes que les decían ellos. Una de las cosas que ellos apuntaron y señalaron era que el ritualismo que había en la Iglesia Católica, que lo principal era la ceremonia o el rito, de tal modo que el púlpito estaba en un lado. Y hasta el día de hoy, si vas a una iglesia católica, hasta el día de hoy, según yo entiendo, el púlpito está en un lado. Y los reformadores pusieron el púlpito en el centro de donde se reúne la gente. ¿Por qué? Esto tiene una enseñanza y uno que ver en el centro, porque lo que gobierna, lo que instruye, lo que sostiene y el fundamento, todo está en la palabra de Dios. Entonces ellos pusieron el púlpito en el centro, porque quiere decir que la palabra de Dios es la que gobierna, es la que está hablando. Qué trágico es cambiar la palabra de Dios por palabra de hombre. Qué lamentable es cuando alguien cambia la predicación de la palabra de Dios por las ideas o pensamientos de hombre, o que se pongan de ejemplo y que Cristo brille por su ausencia en la predicación. ¿Quieres probar a alguien que predica? Cuando te sientes a escuchar una predicación, predicas y exalta a Cristo. Si Cristo es el mensaje principal, la Escritura tiene un personaje principal desde Génesis a Apocalipsis, es Cristo, el Redentor, el que murió por nuestros pecados. Y cambiar la predicación o diluirla es de ponerse a llorar, de verdad. ¿Por qué? Por lo que ya vimos. Porque no hay transformación en los corazones. Cambiar la predicación. ¿Y por qué cambian la predicación? Por muchas cosas. Hay quien toma el tiempo de la predicación. Tomar el tiempo de la predicación. ¿Hasta dónde se ha caído? Que hay quien toma el tiempo de la predicación para hacer una función de payasos. Hacer una función de payasos en lugar de predicar. Es una irreverencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es mucha la responsabilidad de alguien que se para a predicar la palabra de Dios y a proclamar y decir: así dice el Señor. Si la palabra de Dios hace toda esta obra, también hay responsabilidad en los que escuchan en la iglesia. ¿Cómo debe de recibir la iglesia la palabra de Dios? Si es responsabilidad del que predica, prepararse y dar la palabra y al alcance de cada quien, ¿no? John MacArthur nomás dicen que nace uno en cada 100 años. John MacArthur es un predicador, un teólogo muy, muy bueno. Pues dicen que nomás nace uno cada 100 años. Un hombre como él, pues. Entonces, cada pastor que predica hace su mejor esfuerzo y predica la palabra y da la palabra, ¿no? Pero si se predica la palabra y es expuesta, ¿cuál es la responsabilidad de los que oyen? Recibirla como la palabra de Dios. Porque la predicación tiene el poder de transformar vidas, de cambiar, de examinar, y no de transformar vidas. Dice: ay, ojalá y venga mi abuelita que no se ha convertido y ya transformada, ¿no? O a lo mejor venga mi suegra o venga. No, nosotros somos renovados, nuestra mente, nuestro corazón, cada día más, cada día que venimos. ¿Cómo debemos de venir a la reunión? ¿Cómo debemos de venir a la reunión? Adoramos a Dios, cantamos la palabra, oramos la palabra, predicamos la palabra. ¿Cómo debemos de venir? Señor, aquí estoy.
te entrego todo lo que soy. Dame tu palabra, aliméntame, quiero recibir tu palabra, quiero ser instruido. 2, Señor, examina mi corazón, pruébame. Ay, Señor, tú conoces mis pensamientos. Es la forma en que debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Porque aquí cuando nos acercamos, cuando un predicador expone el punto principal del texto, exalta a Cristo en la predicación, él está trayendo la palabra de Dios, está siendo predicada y exaltada. Si se está siendo gobernado por la palabra, él está proclamando la palabra. ¿Qué es predicar? Predicar es exponer, proclamar una verdad o una doctrina, haciéndola evidente y patente en los que la escuchan. ¿Qué es predicar? Proclamar una doctrina, exponerla y hacerla clara y validarla a través de la palabra de Dios en los que escuchan. Esa es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien toma la palabra de Dios y la proclama y la expone con fidelidad y dice, esta es la palabra de Dios, así dice Dios, ¿cómo debemos de escucharla? Como la palabra de Dios, de recibirla. Y debemos de tener un temor hacia la palabra. Esto nos debe de animar cada vez que venimos a la reunión o cada vez que nos congregamos, que venimos a recibir la palabra de Dios, a ser alimentados y de escucharla con temor y con reverencia. Esa es una de las marcas. Esa es una de las marcas de una iglesia, la predicación de la palabra, porque todo está sostenido por la palabra de Dios, porque todo está gobernado por la palabra de Dios. La palabra de Dios gobierna al predicador y gobierna a los que escuchan, y la palabra de Dios está sobre todos. Y debe de haber un temor y una reverencia tanto en el que expone la palabra como en los que escuchan la palabra de Dios. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. La marca de una iglesia. Hay otras marcas que vamos a ver la semana que entra, que son el bautismo y la cena del Señor. Estamos viendo una serie acerca de la iglesia. Entonces, que Dios nos ayude para amar la palabra, para creer la palabra. Si de verdad creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra y que ve nuestros pensamientos, y que es la única en la cual podemos alcanzar salvación, debemos de amar la palabra y decir, Señor, permítenos amar la palabra. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Así, amando la palabra, leyendo, estudiando las escrituras. Y también orando. Oren por mí para que Dios me ayude a estudiar la palabra, a discernirla, a entenderla mejor, a preparar mejor el mensaje, a exponerlo. ¿Por qué? Porque es para nuestro beneficio. Oren por ustedes mismos, oremos por nosotros mismos desde el sábado. Señor, ayúdame a congregarme, a ir a alabarte, a exaltarte, permíteme aprender de tu palabra. En la semana, agarra la hojita que les doy, puedes agarrarla y recordarla y leer los puntos y estudiarla para sacar provecho y vivirla, vivir lo que aprendemos en la semana. ¿Cuál es el propósito de que haya un resumen de la prédica en una hojita? No es porque me sobre tiempo o porque ya me sobró un tiempo, no, es porque el punto es que todos aprendamos
y que lo que predicamos aquí sea claro. Por eso hay una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Es la predicación de la palabra. Es la predicación de la palabra de Dios lo que edifica la iglesia y se refleja en la vida de la iglesia. Esa es la idea principal de lo que vimos ahora. Si se te olvidan muchas cosas, te puedes aprender lo que vimos ahora. ¿De qué se trató la prédica? Fuiste a la iglesia. ¿De qué se trató la prédica? Que es solo la palabra de Dios la que edifica a la iglesia. ¿Qué es edificar? La que da provecho a la iglesia, la que mantiene la iglesia, la que dirige a la iglesia, que es solo a través de la palabra de Dios y que esto se refleja en la vida de la iglesia. Si hay un versículo que podemos memorizar, algo que podemos hacer es memorizar la escritura. ¿Para qué? Cuando tú memorizas algo, se te queda en la mente y es más fácil que lo guardes en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes recuerdan algo que se aprendieron en la escuela? ¿Hay alguien que se acuerde de algo? Que el maestro te hizo que te aprendieras algo de memoria. ¿Sí, Raúl? Una poesía. Las tablas, 2 por 2, 4, 2 por 1. Te lo aprendiste de memoria. Y ya han pasado algunos añitos y te acuerdas. Si te aprendes la palabra de Dios, va a ir haciendo carne en ti. ¿Cuál versículo del tema que vimos ahora, que vimos de la predicación expositiva, verdad? Que irónicamente no fue expositiva, fue más instructiva. ¿Cuál versículo creen que sería bueno aprendernos esta semana? Hebreos 4:12. Vimos que si extraemos lo que dice el versículo, ¿de qué trata este versículo? Del poder de la palabra de Dios. Si leemos el versículo, decimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres que la palabra de Dios haga carne en ti? Apréndetelo. Imaginemos si cada domingo, cada semana meditamos y nos aprendemos un versículo. Quiere decir que en un año te vas a aprender 52 versículos. 52 versículos, 52 domingos, 52 versículos de la escritura. Y la escritura va a ir haciendo ¿qué? Va a ir haciendo su obra. Y luego vas a pensar, la palabra de Dios es viva y eficaz. Vas a estar en la semana y va a estar, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y vas a querer hacer algo mal. Y la palabra de Dios penetra y conoce las intenciones del corazón y vas a decir, ay Dios mío, la verdad la intención de mi corazón. Y vas a empezar a batallar y va a haber una guerra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo te va a santificar este versículo? ¿Cómo te va a santificar? Porque vas a decir, la palabra de Dios discierne los pensamientos y toda intención del corazón. Dios, tú conoces la intención de mi corazón. No me puedo esconder, perdóname. Ayúdame a vencer esto. Tú conoces la intención de mi corazón. ¿Se dan cuenta de lo viva que es la palabra de Dios después de 2000 años? ¿Cómo no vamos a amar la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a proclamar la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a ponerla en primer lugar? ¿Cómo no nos vamos a someter a la palabra de Dios? Que Dios nos permite y nos dé de su gracia para que mientras tengamos vida, que desde este púlpito se predique nada más la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es poderosa para cambiar y transformar vidas. Que Dios bendiga la predicación de esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por preservar tu palabra, Señor, y porque gracias por tu palabra que es viva y que trajo vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sigue santificando, nos sigue purificando. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Queremos ser hijos obedientes, Señor, pero reconocemos que quedamos lejos, Señor.
Padre, pero ten misericordia de nosotros y danos tu gracia para seguir adelante y transfórmanos cada día más, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y haz tu obra en tu palabra, Señor, y que no vuelva vacía, sino que dé mucho fruto, fruto que lleve gloria a tu nombre, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, así te lo pedimos, y para tu gloria. Amén y amén.